Muy buenas tardes, noches. De nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Este es el tercer encuentro y vamos a avanzar un poquito sobre cómo hasta ahora procedíamos. Siempre les he dado algún tipo de índice. Con frecuencia me he remitido a ese índice en el que hay una introducción, un inicio, 5 grandes libros y la parte final de la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Hoy también les voy a dar otra hojita donde se destacan algunos núcleos, como para que nos hagamos idea también de otras conexiones y de otros modos de mirar el texto. Pero en esta primera hoja que ya les hemos repartido, hay una novedad, porque le titulo Evangelio según San Mateo, la nueva justicia del reino. Lo voy leyendo, quizá en algún momento meta algún texto más que no viene en la hojita que les he dado. Evangelio según San Mateo, la nueva justicia del reino, desde Juan el Bautista. Y si miramos el Evangelio, ya en Mateo 1, 19, lo que se dice es: José, el esposo de María, era justo. Porque es que vamos a ir detectando las veces en que Mateo le interesa mucho hacer constar que la persona era justa, que la persona cumplía toda justicia, que la persona caminaba en justicia. Por eso, mirando estos 3 primeros capítulos, comprendamos lo que Mateo escribe en 3:1-13, en el primer libro, que incluye la primera presentación de Juan Bautista, su predicación, su bautizar con agua para una conversión y el mismo bautismo de Jesús para que cumplamos toda justicia. Esto ya llama un poquito la atención porque es el mismo Juan Bautista el que le está diciendo a Jesús que no, que el bautismo de conversión que él predica y por medio del agua prepara a otro bautismo que sería el que Jesús hará, ese bautismo en el Espíritu Santo. Pues que él no se siente, ya lo había dicho en otro momento, es que ni siquiera soy digno de desatarle la sandalia. Pero Jesús le dice: cumplamos toda justicia. ¿Cómo suena esto en los oídos y en el corazón de Juan Bautista, que inmediatamente acepta? ¿Qué será cumplir toda justicia? Es una frase que remite a la historia del Nuevo Testamento, cómo se ha vivido en el pueblo de Israel y en las distintas épocas, pero sobre todo en la ley y en los profetas, cumplir toda justicia, para que también Jesús diga: pertenezco a esta línea, pertenezco a esta fuente, pertenezco a esta manera en que el pueblo de Israel ha querido cumplir toda justicia que Yahvé le pedía y realizar la justicia. Esto estaba en la sangre de todos los profetas. Por alguna razón, cuando Jesús llora ante Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que siempre matas a los profetas y a los que se te han enviado, es porque el clamor en favor de la justicia de Dios, de la alianza, no es atendido en Jerusalén. Jesús le dice al Bautista: cumplamos toda justicia.
se va a notar en esta hojita las veces en que Jesús tiene una atención, una delicadeza, un cariño, una ponderación hacia Juan el Bautista. En un momento se dice de él: este Juan vino a los judíos caminando en justicia. Esto no es solo un piropo al paso, sino es la vida del Bautista, su honradez, su firmeza, su claridad, su manera de ser abnegado, su manera de poner a Dios por delante, y todas las demás cosas ocuparán unos lugares menores. Y cuando Él da ese bautismo de conversión, realmente es la manera que Él tiene clara de que quien pase por esa agua y ese bautismo está preparado para recibir al Mesías. Él mismo a sus discípulos, allá en la orilla del mar de Tiberíades, en algún momento les dice: ese es el Cordero de Dios. Les anuncia: a ese es al que hay que seguir. Cordero de Dios como gran figura salvadora del Antiguo Testamento. Pues resulta que si pegamos un salto a Mateo 21, 23, 32, ahí está apareciendo otro momento muy avanzado ya del Evangelio según San Mateo, de cómo se consideraba a Juan Bautista quien caminaba en justicia. Ya estamos en el libro 5, practicando y predicando esa conformidad con la voluntad de Dios que hace justo al hombre, que le hace justa a la persona. Pues a pesar de eso, no le creyeron. Pero los que sí fueron a ese bautismo le preguntaban con honestidad: ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y él les daba también orientaciones que tenían que ver con procedimientos de justicia, con procedimientos de abnegación ante Dios en favor de la solidaridad. Siguiente punto, con la letra B. Veamos en el Sermón del Monte, esos 3 capítulos 5, 6 y 7, les hemos tenido muy en cuenta. Es el discurso evangélico en el primer libro y se inicia en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, los 12 primeros versículos. Es que nada más comenzar, la primera bienaventuranza dice: dichosos los pobres en el espíritu. Es Lucas el que sencillamente dice: dichosos los pobres. Mateo es el que pone esto, traducido del griego: makarioi, son bienaventurados. Makarios es el feliz, el bienaventurado. Los macarismos son las bienaventuranzas. Hoi tohoi tu pneumati. Es clave ese tu pneumati, es decir, por su espíritu, en su espíritu, por su propia decisión, por su voluntad, que ven que por ahí va esa pobreza en el espíritu, esa pobreza por el espíritu, va el camino de la justicia del reino. Por su espíritu, por su propia decisión, por su voluntad, que sin excluir otras traducciones se trata de ir siendo pobres, tomando las causas de los pobres como propias. Y entonces ahí ya se van desarrollando las demás bienaventuranzas. Esa pobreza voluntaria por espíritu evangélico genera una visión de una economía de la justicia diferente, que es la que ha de realizar el verdadero reino del Dios.
Las demás bienaventuranzas acompañan esta visión. Se hace una promesa de liberación a quien caminen por este camino de justicia. Podrán encarar el sufrimiento. Se restituirá su libertad. Gozarán de las hermosas consecuencias de una vida en justicia. Desde ahí se define la tarea del grupo fraterno cristiano que va haciendo opción por el Espíritu en favor de pobres, prestando ayuda, con conductas sinceras, trabajando por la paz. Y dice, una paz basada en la justicia. Y que esto va a implicar persecución, que será la confirmación de que se está en el buen camino, que se está por el camino caminando en la justicia, como se dice del Bautista. El lado humano de la sociedad no va a tolerar las opciones por las pobrezas, pues le va en ello su supervivencia. Ese teólogo Aizpurúa tiene unas frases muy fuertes sobre esto. El lado humano de la sociedad, el lado inhumano, no tolera las opciones por las pobrezas, pues le va en ello su supervivencia. Seguimos dentro de este apartado B, porque es en los capítulos 5, 6 y 7, las que se anuncian como una justicia nueva y superior a la justicia antigua. Lo leemos directamente del Nuevo Testamento, capítulo 5. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, a perfeccionar el cumplimiento. Sigue, porque les digo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea que aquí ahora, en este capítulo 5, todo va a ser las así llamadas, esa especie como de antítesis correctivas, aunque para muchos llamarlas antítesis es porque cuando Jesús dice, a ustedes se les ha dicho, pero yo les digo, el pero yo les digo es una antítesis al se les ha dicho. Pero es que propiamente no es una antítesis. Por este concepto filosófico de tétesis, antítesis y síntesis. Es que propiamente estas antítesis correctivas, pero yo les digo, son unas síntesis nuevas, llevando a más plenitud, a más profundidad, a más perfección el cumplimiento de la ley. Y aquí nos encontramos con cosas tremendas, porque anuncian la justicia nueva y superior a la justicia antigua. De manera que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino. Ya estamos en capítulo 5, versículos 20 en adelante. Pero ¿cómo llama la atención que todo lo que hay entre el 5:20 y el 5:48 son todas las bienaventuranzas? Son todas las antítesis. Ustedes han oído que se dijo, no matarás. Pero aquel que insulte, que se encolerice contra su hermano y que le llame una serie de palabras muy feas, por ejemplo,
en hebreo, en arameo, raga, era como decirle casi de lo peor. Si tú le llamas raga, que es una mezcla de renegado, de imbécil, de estúpido, de desgraciado, pues este ya tiene que pedir perdón, porque si no va a ir a un juicio local. Pero si resulta que le dice algo todavía más fuerte, tendrá que ir al Sanedrín para ser perdonado. O sea, que no se contente con decir no le he matado, pero usted le está insultando de tal modo que es como irle quitando vida. Se les ha dicho, no matarás, pero Jesús dice, yo les digo, elemental no matar, pero lo que yo les digo es, si ustedes les tratan mal a los hermanos y les insultan mal, hay hasta 3 grados de insulto. Segunda antítesis correctiva o nueva síntesis. Se les ha dicho, no cometerás adulterio. Jesús nunca dice lo contrario, no. Él no quita nada de lo que dice la ley. Lo que añade es una profundidad, un modo más perfecto de cumplirlo. Todo el que ya mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Inmediatamente alguien puede decir, pero no me acosté con ella, no tuve ninguna relación sexual. Pero entonces Jesús te dice, ¿la has mirado deseándola? Y ahí más de uno diría, mucho, poco, muchísimo, preparando. Está llamando a una actitud también moral y ética hacia la dignidad de la mujer, en cómo tú manejas tus sentidos, manejas cómo la miras. Después viene otra. El que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Esto era de lo más elemental. Si te separas de la mujer, que conste, que haya un acta de que te separas y que se vean las razones. Porque si no, es pura arbitrariedad. El hombre cuando quiera puede decirle a la mujer, te vas. Y esto era común. Y te vas por cosas que pueden ser nimias. El hombre ha llegado, estaba escrito, se le han quemado las lentejas, se le ha quemado la cena o la comida y el hombre la expulsa. Eres una inútil, no te quiero acá. Esa mujer queda fuera de casa al arbitrio de que cualquiera quiera poseerla. Y entonces Jesús dice, todo el que repudia a una mujer, si no es en el caso de fornicación, la expone a que quede ahí indefensa y pueda ser carne de abuso. Entonces Jesús dice algo más importante y profundo. La gente que le escuchara empezaría a decir, este profeta moral nos lo pone cada vez más difícil, porque parece que afina cada vez más y se empeña en decir una serie de cosas que entonces ya no se puede mirar, no se puede reñir, no se puede... Pues esperen, que viene la cuarta. Has oído que no jurarás, ni perjurarás, ni dirás un juramento para cumplir algo que el Señor. Cumplirás al Señor, no perjurarás. Pero yo les digo, no juren por nada. Esto yo lo recuerdo desde mi niñez. Mi padre siempre me decía, hijo,
No es por lo menos ni buena educación jurar. Andas jurando. Los niños en el colegio, en la plaza, en los juegos. Te juro que no jures nunca por nada. Y Jesús lo que viene a decir es: no jures ni por tu cabeza, ni por tus cabellos, ni por si es blanco o negro, ni nada. Que tu lenguaje sea sí, sí, no, no. Porque todo lo que se pasa de ahí es ocasión para que venga el maligno. La quinta, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y esto ya para Israel era una conquista. Pero yo lo que os digo es: no resistáis cuando os traten mal. El ejemplo de poner la otra mejilla tampoco tiene que ser descarado, como diciendo aquí la tienes. Pero lo que viene a decir Jesús es: ya ha sido una conquista que otros pueblos, si tú hacías algún daño a alguien, te mataban. Si tú le hacías alguna herida, te cortaban el brazo, la mano. Entonces aquí Israel afina y dice: no, solo tiene que haber una proporción. Si te ha pegado ahí, tú le pegas ahí. Si te ha herido ahí, tú le hieres ahí. Y todo va a estar más proporcionado. Un ojo, un ojo. Una mano, una mano. Pero por supuesto que no matar, por ningún concepto. Viene la siguiente, y en esta todos temblamos, porque dice: ustedes han escuchado que se les ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y así funcionaban. Amas a tu amigo, odias a tu enemigo. Pero resultaba que mucha gente eran enemigos. ¿Quién dice entonces, este ya no es amigo, este ya pasa a ser enemigo? ¿Lo dices tú? Entonces Jesús añade: pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que les persigan, para que sean hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y la lluvia sobre justos e injustos. Y termina diciendo, después de todos estos ejemplos: ustedes sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial. Lucas no termina su mismo texto semejante a este, diciendo que seamos perfectos. Lucas lo que dice es: seamos misericordiosos. Y aquí en la hojita yo les he escrito, culmina con su sean perfectos como el Padre. Dicho de otro modo, sean buenos del todo como lo es el Padre. Lucas en su Evangelio dice: sean misericordiosos como el Padre. Pero se es más perfecto amando a los enemigos, orando por quienes te han hecho mal, te han hecho daño. Porque aquí está la nueva justicia, aquí está la nueva perfección. Y dice este autor Aizpurúa: el desafío de moderar las excesivas preocupaciones económicas para entender y vivir la economía de la justicia. Porque los pájaros trabajan para buscarse el sustento, pero no almacenan. Los lirios trabajan para extraer de la tierra los nutrientes que los alimentan, pero no tejen. Y termina, aunque no la he incorporado acá, la frase del capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino y su justicia, y lo demás se les irá dando por añadidura. Pero busquen primero, porque eso es lo que está
debajo de todo el pero yo les digo, unas esencias radicales del reino. Y no hagan nada, no practiquen esa justicia nueva delante de nadie para que los vean. Cuando esto ocurre, Jesús les llama hipócritas a los que lo hacen. Si damos la vuelta a la hoja, ya dejamos atrás capítulos 5, 6, 7, el 8 y el 9 hacen una unidad porque son todos relatos de milagros. Y el 10 es el gran capítulo del discurso apostólico, el discurso de los apóstoles que han sido preparados por Jesús para salir a la misión. Y Jesús les da también su fuerza para que, así como Jesús en el capítulo 8 y 9 ha hecho muchas curaciones, sus discípulos en misión, los 12 apóstoles primero, también puedan, con esa misma fuerza del Espíritu que les entrega Jesús, también puedan curar, puedan hacer el bien, puedan ayudar, especialmente enfermos, personas que necesitan socorro. Pues ahora, el paso siguiente en esta segunda carilla es contemplar los capítulos 11 y 12. Son la sección narrativa del tercer libro, llamado El Misterio del Reino. Y todas son acciones de Jesús. Y empieza con algo impresionante. Y es cómo Jesús actualiza la preocupación de Juan Bautista, rescatando públicamente el valor de este que es más que un profeta, hombre justo, lo llama Mateo, el mayor nacido de mujer, cuyo bautismo de conversión realizaron muchos judíos del pueblo, y que ya es el Elías que tenía que venir antes que el Mesías. Pues es que ya en la cárcel, Herodes lo ha metido en la cárcel, azuzado también por Herodías, porque Juan Bautista les denuncia que no puede estar casado Herodes con Herodías, puesto que está casada con un hermano de Herodes. Pero es que además Herodías es sobrina por otro camino de Herodes. O sea que aquí hay doble pecado ante la ley. Este hombre justo pregunta, manda discípulos y pregunta a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otros? Porque realmente lo que le llega en la cárcel a Juan Bautista es que Jesús hace muchas cosas que Juan Bautista no había previsto que haría. Y dentro de la humildad y dentro de la atención a los pequeños, pobres, hambrientos, apartados, despreciados, todas las acciones de Jesús en tantas curaciones del capítulo 8 y 9, pero en la manera que tiene también de hacer discípulos, los ha preparado, los envía. Juan Bautista tenía también algunos discípulos, pero era otro estilo. No era mandarles a predicar, mandarles a curar. Era sencillamente vivir lo que hasta ese momento el Antiguo Testamento y la ley y los profetas pedían. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otros? Había una inquietud, una preocupación en nuestro querido Juan Bautista, porque hay algunos datos que le cuentan que a él le dejan perplejo. Y entonces Jesús les responde: vayan y díganle a Juan Bautista las obras de justicia que yo estoy realizando, con una referencia a Isaías.
Vamos a ver, porque esto es muy significativo. Cuando uno dice, pero ¿de qué justicia se trata? Pero cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Vayan a Juan y díganle lo que ven y lo que oyen. Y aquí viene una frase de Isaías, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no se escandaliza de mí. Cuando los discípulos del Bautista se van para decirle esto a Juan, nuestro queridísimo Jesús hace una gran ponderación. ¿Qué han salido ustedes a ver cuando van al desierto? Porque si fueron a ver un profeta, se encontraron a alguien que es más que profeta. Es el mayor nacido de mujer, es el hombre justo. Y desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos busca justicia. El reino de los cielos es lo primero que hay que buscar, el reino y su justicia. Y esto es lo que le ha caracterizado a Juan el Bautista. Un pasito más dentro del mismo capítulo 11. En el subsuelo de la justicia del reino está presente cuando Jesús también compara a su generación con unos chiquillos enojadizos que no les gusta nada, rechazan todo. Y termina ese relato. La sabiduría se acredita por sus obras, obras de justicia. Y aquí hay una genialidad de Mateo, y es que une la sabiduría y la justicia. Y une a Jesús, a quien se le llamaba maestro y sabio, y en otros momentos se le dice tal cual, Él es la sabiduría. Lo une con las obras de justicia. Cuando Jesús en otro momento bendice al Padre y le dice, te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y se las has revelado a pequeños, a los que anhelan, como el pequeño resto de Israel, la justicia del reino. Y añade, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, yo los aliviaré. Este texto es solo de Mateo, no lo traen los demás evangelistas. Vayamos a Él, porque Él es el Maestro justo, sabio, que hace obras de justicia. Otro poquito más adelante, escribo ahí, podemos conectar estas lecturas con los ay de ti de Jesús ante las ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaún, que no aceptan a Jesús ni se convierten. Es Mateo 11, 20, 24. También en el desarrollo de algunas parábolas. Pero Jesús está diciendo, ay de ti, con pena, con sufrimiento, porque no te quieres abrir a la novedad del reino. ¿Acaso temes la justicia que lleva en sus entrañas el reino? Pero es la justicia del Padre que realiza obras justas y que quiere personas que amen esa justicia por amor a los que claman por una justicia del reino. Y lo mismo si pegamos un salto, ahora solo como una referencia. Hay otros ay en Mateo 23. Mateo 23 es todo un capítulo donde Jesús dice muchos ay
Hay de estos, hay de aquellos, de estos escribas, de estos fariseos, de estos saduceos, ante la hipocresía de algunos que no quieren conectar con la justicia nueva de Jesús y el reino. Ya es el libro 5. Un poquito más, entramos ya en el capítulo 12, donde se dice claramente que Jesús es Señor, el mismo Maestro sabio de obras de justicia. En el capítulo 12 se habla especialmente de Él como Señor de toda la creación, por supuesto del sábado, de la ley, a la que lleva mayor plenitud y perfección y profundidad. Pues aquí aparece un dato chiquito. Es como cura a un hombre que tiene la mano paralizada. Esta es una curación que no va en los capítulos 8 y 9, que eran todo 10 milagros. Aquí ha quedado colgando fuera. Pero es que la mano paralizada significa este hombre no puede hacer obras de justicia. Como la otra la tenga herida o realmente se tenga que valer con una mano para todo, va a haber cosas que no las va a poder hacer. Pero se necesitan las dos manos, como se necesitan todos los sentidos y todas las capacidades para la justicia nueva de Jesús. Y las manos hacen obras de justicia, cura al que la tiene paralizada. Y otro de los grandes títulos, Jesús, siervo de Yahvé, que aparece también en este capítulo 12. Aunque algunos de los que no creen en Jesús y ya se van poniendo muy atacantes, vienen a decir que todo esto que se obra como obras de justicia que Él realiza, las hace porque está poseído por el príncipe de los demonios, Belcebú. Jesús les llama generación malvada, adúltera, que no han sabido apreciar ni reconocer ninguna de las obras de justicia que el reino que ya está aquí realiza. Y las realiza Jesús en sus obras. Y entonces es cuando Jesús dice, incluso cuando digan algo contra mí se les perdonará. Pero lo que no se le perdonará es a quien maldiga al Espíritu Santo. Y que yo digan, ustedes crean y digan por ahí, que el bien que yo hago y las obras de justicia que yo hago es que estoy poseído por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y llegamos a algo muy impresionante. En el 12:50 es cuando María y otros parientes van a ver a Jesús y alguien le anuncia, ahí está tu familia. Y Jesús dice, mi familia, y los señala con la mano a los que tiene alrededor, son los que buscan y quieren hacer y hacen la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad del Padre, la nueva familia de Jesús, la comunidad mesiánica, la comunidad del Mesías, Cristo. Aquí pone un foco muy importante Mateo. Esto es muy propio de Mateo. El capítulo 12 es donde encontramos algunas de las genialidades más propias de Mateo y están juntas en este capítulo. La voluntad del Padre está llena de la justicia. La voluntad del Padre es reinar, sacar adelante un reino de paz, de amor, de justicia, de verdad. Hay una mirada transversal. Las obras de justicia deben acompañar a la fe. Y ahí les pongo unas citas de varios otros capítulos. Con un detalle, cuando Jesús en el 22:11, siguientes versículos, habla de un gran señor o un rey
Un hombre rico, se le casa el hijo y quiere dar un gran banquete a amigos, pero todo el mundo tiene una excusa y no va nadie. Entonces les dice a sus siervos: salgan a los caminos y a todos los que encuentren invítenlos. Y a los cruces de los caminos traen a muchísima gente. Pero cuando ya están todos, el Señor se fija en uno que no tiene el traje de boda. Esto tiene que ver con la justicia. ¿Cuál es el traje de boda? Porque ha de entrar al banquete al menos con un vestido digno de justicia. Es una alegoría, es un símbolo, porque alguien diría: bueno, ¿cómo va a traer un traje distinguido de boda si le acaba usted de traer del cruce de los caminos y además puede ser muy pobre, podía ser un mendigo? Claro, pero no le estoy pidiendo un imposible, sino que si no viene al banquete con el traje de la justicia, no va. Le vamos a decir que se vaya. Y ya el último salto grande para terminar esta hoja. Esta profecía ética, algunos lo llaman así, al juicio final. Mateo 25, donde Jesús destaca la importancia última de los actos de amor, socorro al débil, hacer el bien a los hermanos insignificantes y descartables. Esto es pertenecer al reino que decíamos es el reino y su justicia. Este es todo un recorrido muy breve sobre aspectos importantes de la justicia del reino. Pero también es propio de Mateo, aunque no lo he escrito en esta hoja, decir el justo perseguido a Jesús. Mateo con frecuencia añade, cuando habla de alguien, era una persona justa, tiene una sensibilidad especial y no es una justicia cualquiera, es esa que hemos visto en las bienaventuranzas, que hemos visto en las 6 antítesis correctivas o síntesis de plenitud y de perfección. La mujer de Pilato intercede y le dice a Pilato: no te metas con ese justo, se está refiriendo a Jesús. Pilato mismo dice, cuando se lava las manos: yo soy inocente de la sangre de este justo. Y dice Mateo, Pilato se había dado cuenta que a Jesús le habían entregado los sumos sacerdotes por envidia. Y Judas, cuando se arrepiente y va al sumo sacerdote y le devuelve las monedas, pequé entregando sangre inocente. Inocente no es inocentito, es el inocente justo. Es el siervo de Yahvé, tan previsto en los cantos del siervo, que con fuerza trae también en la pasión, muerte, Mateo. Amar a Dios y al prójimo implica identificarse con las personas creadas y amadas por Él. Y esto es lo que constituye a una persona justa. Bueno, ha sido un repaso muy breve, pero haciendo caer en la cuenta la sensibilidad de Mateo y de sus comunidades hacia la justicia del reino, hacia el hombre justo que ya era Juan Bautista, cómo Jesús lo rescata, lo pondera, cuando muchos de los que están en Jerusalén le han ignorado. En cambio, mucha gente humilde, incluso soldados, han ido a convertirse a ese bautismo del agua. En los 6 minutos que nos quedan, quiero darles la segunda hoja. Estarían diciendo, o no, no necesariamente. Si resulta que ha dado tanto tiempo a una hoja, hoy no nos va a dar la segunda.
es que la segunda hoja es muy peculiar. La hoja, y le he puesto algunos subrayados en amarillo. Es que hay un biblista muy competente, muy sabio, famoso, que se llama Carter, y tiene un libro gordo, Mateo y los márgenes. El autor propone el siguiente esquema. Vaya, si es que ya les di un esquema el primer día y les he dado otro esquema el segundo día. Pues aquí les propongo otro esquema para dividir el Evangelio y estudiarlo. Pero es muy sencillito. 6 partes, 6 grandes bloques. Y en cada parte el autor cree que Mateo resalta algo más importante, una escena que lo llama incidente clave, que es como un punto, un núcleo desde donde se ramifican consecuencias que hacen avanzar significativamente la acción del conjunto del Evangelio. Bueno, pues en esta hoja, número 1, aparece Mateo 1:1 al 4:16. Sobre esto hemos hablado ya un tanto. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, que todo es original, textos nuevos que solo trae Mateo. Pero llega hasta el capítulo 4, que es cuando Jesús ya llama a sus 4 primeros discípulos, 2 parejas de hermanos. Pero el número 2 dice, del 4:17 al 11:1. Tiene sentido que este hombre haya hecho estas divisiones y explica un poquito por qué. Así como en el número 1, cuando llama la escena clave de esa unidad, se está refiriendo a ese acontecimiento donde de Jesús se dice que salvará a su pueblo de sus pecados, gran título de Salvador, y que será pastor de mi pueblo Israel, gran título de pastor. Y está en el párrafo 1. Pero en el párrafo 2, 4:17 a 11:1, aquí es la introducción donde él coloca 5, 6 y 7, que es el discurso del Sermón del Monte, capítulo 10, que es el discurso de misión de los discípulos, después del 8 y 9, que ya hemos visto que es el de los milagros. Y así se va creando y configurando una comunidad de seguidores. Aparecen rasgos de la comunidad de seguidores en 4, 18, 20 y capítulo 10. Y le parece que el incidente clave es cómo Jesús realiza la encomienda de Dios con la proclamación de su reinado, con la llamada a los discípulos, la predicación y la actividad sanadora. Lo hemos visto. En Mateo 7:28 la gente quedaba asombrada de la doctrina con autoridad y de cómo los enfermos se curaban, y cuando hacía algún otro signo de calmar las tormentas o lo que fuese, con autoridad. Llega el párrafo 3. Es que en el Mateo 11:1 es ya el momento en el que, lo hemos visto en la otra hoja, le pregunta por medio de sus discípulos Juan el Bautista a Jesús, ¿eres tú realmente? ¿Eres tú? Lo hemos visto más explicado, sobre todo a través de las obras de justicia que Jesús realiza.
Vamos al 3, 11:2 hasta el 16:20. Impresionante, porque es que el 16:21 es el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús. Y ahí en torno al 16:20 es cuando, entre el 16:17 y el 16:20, es cuando Jesús pregunta: ¿qué se dice de mí? ¿Quién soy para ustedes? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre. Y entonces le cambia el nombre. Hasta ahora eras Simón. A partir de ahora eres Kefa, piedra, Pedro. Damos la vuelta a la hoja. Me queda medio minuto. Pero me parece que hoy me voy a alargar un minuto más. Dice Mateo 16:21. Allí hasta el 20:34. ¿Por qué hasta el 20:34? El incidente clave 16:21 al 28 es porque ahí ya Jesús habla claramente su primer anuncio de la pasión. O sea que esta segunda carilla cambia. Es como si fuese la segunda parte del Evangelio, que en vez de ser el 14 es el 16. Y esta segunda parte comienza con este incidente clave. Jesús se refiere por primera vez expresamente a su crucifixión. Y las escenas siguientes, sobre todo, capítulo 18, las relaciones comunitarias, la familia alternativa, 19 y 20. Y todo está preparado ya para que Jesús esté dispuesto a ir a Jerusalén. Y ahí comienza el quinto libro, entrar en Jerusalén. Mateo 21:1 a 27:66. Y aquí pasan muchas cosas en esos 6 capítulos, en Jerusalén. Y el incidente clave es la llegada de Jesús a Jerusalén, su conflicto con los dirigentes religiosos en el templo y el enfrentamiento definitivo con estos dirigentes, capítulos 22 y 23, que son tremendos. Y que eso precipita que el 26 y 27 pues ya sea preparación de la pasión, y el 27 son todos los diálogos con Pilato. Pero ¿qué pasa en el 27:66? Jesús ha muerto. Jesús exhala su espíritu en el 27:50, pero en el 27:66 es que se sella la piedra del sepulcro, que es como decir: esto se ha terminado. Ponen unos guardas y sellada la piedra. Y ahí parece que casi nadie se está acordando de que al tercer día resucitará. Pues es lo que aparece en el párrafo 6, Mateo 28:1-20. El incidente clave es 28:1-10. Las 2 mujeres, María Magdalena y María la de Santiago, van al sepulcro, lo encuentran vacío y después se aparece Jesús a ellas en el camino que les envía a los discípulos. Dios triunfa. La muerte de Jesús no significa el final, pero para aquellos que sellan el sepulcro era el final. Con su resurrección Él anticipa su regreso para llevar a cabo la salvación y establecer el reinado de Dios sobre todas las cosas, incluida la Roma, que parece que se comía a todo el mundo. Esos capítulos 24 y 25 es cuando Jesús da señales para que estemos atentos de que vendrá el fin y vendrá su segunda definitiva venida. Hay
En el párrafo 5, con esto termino, hay un error. Dice párrafo 5, Mateo 21:1, 27:66, que es cuando se sella la piedra. En Jerusalén, según Jesús se enfrenta con la élite y condena su templo. Rechazado por ella, acaba muriendo por sus manos. La muerte de Jesús, ahí hay un paréntesis y hay una cita. Esa cita está mal. Esa cita tendría que decir 27:50. La muerte de Jesús es 27:50. Y su regreso ya está bien, 24, 27, 31, que son esos dos capítulos de alegorías como del tiempo final. Pero la muerte de Jesús es 27:50. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Nos va a quedar una unidad más, que no les voy a dar ningún nuevo índice, pero lo que sí que me gustaría es darles, y va a ser desde mis ojos, si se puede hacer alguna síntesis, se pueden comentar algunas prioridades que tiene Mateo. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Si la han leído dirían, pues es verdad, esto resalta, esto se repite. Si no la han leído, les estoy dando una pista de por dónde hay cosas más importantes o más relevantes. Si de entonces a la semana que viene, pues ustedes no han podido terminar la lectura, mucha paz. Yo no les voy a reñir, sino que les seguiré animando en esta semana, que algunos la tienen complicadita, o las semanas siguientes, a no desengancharse de Mateo. Tendremos todos los domingos del año con las lecturas de Mateo. Muchísimas gracias, que nos encomendemos unos a otros y que le digamos a Santa Catalina de Siena, que vivió solo 33 años, pero que era una entusiasta de la lectura de los Evangelios y de captar a Jesús a través de la oración y los Evangelios. De verdad, muchas gracias y buenas noches.